Bueno, bien, buenas tardes. El concepto de esta charla es hablar acerca de los conceptos médicos en la rehabilitación posquirúrgica del ligamento cruzado anterior. Como ustedes saben, la ruptura del ligamento cruzado anterior es una lesión sumamente frecuente en deportistas, ya sea profesionales o recreacionales. Eh, Si no son tratadas correctamente, pueden provocar inestabilidad recurrente, una mayor incidencia de lesiones meniscales asociadas y una degeneración progresiva del cartílago articular. La reconstrucción del ligamento cruzado anterior intenta recrear las propiedades biomecánicas normales del ligamento cruzado anterior nativo. El objetivo más importante en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior es la capacidad de un injerto de tolerar las fuerzas necesarias de rotación y traslación anterior, que se asemejen a las propiedades del ligamento cruzado anterior nativo. Para que esto ocurra, primero el injerto debe incorporarse, y este es el concepto fundamental en que va a estar basado toda la charla. A nivel internacional, existen cirujanos que efectúan técnicas isométricas transtibiales, otros técnicas anatómicas, técnicas outside-in, y en este último tiempo han aparecido cirujanos como nosotros que intentamos hacer la reparación del ligamento cruzado anterior en aquellos pacientes que tienen lesiones proximales que puedan ser reparadas. Pero vamos a enfocarnos en las técnicas anatómicas. Vamos a hablar de cómo es el enfoque médico en cuanto a la rehabilitación de estas técnicas de reconstrucción anatómicas. Estas técnicas, con respecto a las isométricas, lo que uno busca es que tengan un mayor control rotacional, es decir, colocamos en rodilla derecha el injerto más, digamos, acostado en hora 9 o en, o en rodilla izquierda más hacia hora 3. Comenzamos en el 2008 haciendo este tipo de técnicas y en el año 2009 empezamos a ver que estas plásticas se rompían quizás con más frecuencia que las isométricas. Entonces pensamos que algo había que cambiar, simplemente por una intuición clínica. En cuanto a la evidencia científica, si nosotros buscamos los trabajos internacionales, las técnicas anatómicas muestran un porcentaje un poco mayor de re-ruptura con respecto a las plásticas isométricas. Fíjense ustedes que este trabajo del año 2012 muestra que un 13% de las plásticas anatómicas se rompen, mientras que trabajos del año 2010 y del 2005 de plásticas isométricas transtibiales muestran que el porcentaje de ruptura es el 7%. Entonces ustedes me van a decir cómo estamos haciendo una técnica que tiene un porcentaje mayor de ruptura con respecto a las técnicas tradicionales. Bueno, vamos a ver en el transcurso de las charlas que algo hay que cambiar y no es, creo yo, el enfoque quirúrgico, sino que es más el enfoque de cómo abordamos la rehabilitación de estos pacientes para lograr que estos porcentajes disminuyan. Y quiero mencionarles también que el porcentaje de fracaso de las reparaciones primarias, en donde no se utilizan injertos, sino que simplemente se vuelve a insertar este ligamento cruzado anterior roto, están en el orden del 11,3%, y este es un trabajo nuestro con Jorge Chalá que vamos a publicar, ya está en publicación en este año 2022. Pero bueno, como vuelvo a lo que les dije antes, en el año 2009 vimos que algo había que cambiar, y 6 años después empiezan a aparecer trabajos como el de Pablo Araujo y Freddy Fu, en donde muestran que la reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior somete al injerto a un alto estrés en los ángulos más bajos de flexión de rodilla durante las primeras etapas de la rehabilitación. Esto es, estas plásticas de reconstrucción anatómica, por eso lo pongo más grande, si ustedes se apuran en hacer ejercicios en ángulos de 0 a 30 grados en las primeras etapas, el injerto se estresa. Si el ligamento se estresa, probablemente se altere la incorporación del injerto, la maduración, y este ligamento pueda estar sometido a un mayor índice de rupturas si nosotros lo seguimos a mediano y a largo plazo.
Desde el año 2008-2009, un gran número de cirujanos hemos optado por volcarnos a las plásticas anatómicas, ahora vamos a ver por qué. Sin embargo, no hemos cambiado definitivamente los protocolos de rehabilitación, seguimos haciendo los mismos protocolos y manteniendo los mismos tiempos de retorno deportivo que con las plásticas tradicionales. Algunos trabajos, ustedes me van a decir que es mejor un tendón patelar, un isquiotibial, todas las alternativas son buenas, ambas técnicas pueden ser realizadas en forma anatómica o isométrica. Algunos trabajos muestran que en deportistas de élite el tendón patelar tiene mejores resultados a largo plazo en relación al isquiotibial, pero bueno, esto es discutible y no es el foco de la charla. Sin embargo, les muestro un trabajo que vamos a publicar ahora en el Congreso de Artroscopía, en donde muestra que en jugadores profesionales de fútbol argentino, la tasa de fracaso con tendón patelar parecería ser menor que con isquiotibiales, y que estos pacientes que son reconstruidos anatómicamente con tendón patelar o con isquiotibiales, la tasa de ruptura ocurre más frecuente en pacientes más jóvenes, en menores de 22 años. Pero vamos a enfocarnos nuevamente en la rehabilitación postquirúrgica del ligamento cruzado anterior. A mí me gustaría que la discusión no se limite a si la cadena cinética abierta sí o no, o la cadena cinética cerrada sí o no. Ese no es el foco de la discusión. Hay artículos que muestran claramente que efectuar una cadena abierta de 0 a 30 grados no altera la laxitud final del injerto. Hay otros que muestran que una combinación de ejercicios de cuádriceps en cadena cinética cerrada y abierta es mejor que fortalecer los cuádriceps solo con ejercicios en cadena cerrada, luego de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Pero la pregunta más importante a contestar es cuándo comenzar con cada uno de estos ejercicios, ya sea abiertos o cerrados, para no alterar la biología del injerto, para evitar que este injerto tenga trastornos en la incorporación y que finalmente nos lleve a un fracaso de la cirugía. El retorno al deporte es definido como el retorno al juego al nivel más parecido posible que tenía antes de la lesión, mientras que la satisfacción del paciente es mucho más difícil de describir, disculpen, y está relacionada a la sensación de volver a tener una rodilla normal, al nivel que logra ese deportista y a la propia expectativa que tiene con respecto a la lesión. Por lo tanto, no es lo mismo el retorno al deporte que la satisfacción del paciente ya practicando el deporte. En la gran mayoría de los casos, los pacientes están regresando al deporte antes de que el ligamento cruzado anterior reconstruido sea capaz de tolerar las fuerzas necesarias para hacerlo. Lo ideal sería que un paciente volviera al deporte una vez que este injerto haya madurado correctamente, cosa que eso sabemos no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la maduración definitiva del injerto ocurre entre los 12 y los 18 meses, y nadie va a tener un deportista 12 o 18 meses sin jugar. Si vemos si buscamos en la literatura, hay una tremenda variabilidad con respecto al regreso al deporte y al nivel en que lo hacen luego de la cirugía del ligamento cruzado anterior. Los reportes oscilan entre un 33 y un 92%. Fíjense qué variable, ¿no? Qué amplitud. Hay artículos que muestran que solo el 33% vuelve al mismo nivel que antes de la cirugía, y otros muestran al 92%. Y, por supuesto, en la práctica diaria hay una variabilidad enorme, y lo vemos en nuestros pacientes también. Artículos como este del año 2011 muestran que menos del 50% de los pacientes regresaron al deporte con el mismo nivel previo a la lesión, después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Esto es muy importante. Mientras existe una percepción generalizada que la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior es lo suficientemente exitosa para permitirle a estos jugadores retomar la actividad física en plenitud, la realidad puede ser muy diferente. Recientes estudios indican que tan solo el 45% de los pacientes retornan al mismo nivel deportivo previo a la lesión durante su participación deportiva. John Carlson, uno de los referentes más importantes de la ESCA,
dice que la mayoría de los atletas no están preparados para un regreso seguro a los deportes antes de los 8 meses después de la cirugía. La tasa de retorno al deporte, no de satisfacción. Hay algunos autores como este artículo publicado en el año 2017, muestra que a los 10 meses posoperatorios el 87% vuelven al deporte, y en este artículo la tasa de satisfacción oscila al 85%. Vean la variabilidad, mostrábamos artículos que mostraban un 45, un 33%, y otros que muestran un 85, un 91%. Cuando tratamos atletas, necesitamos comprender que cada lesión y cada rodilla son diferentes. Algunos podrán regresar después de los 6 a 8 meses, otros podrán regresar después de un año, y algunos pacientes no regresarán nunca a tener el mismo nivel previo a la cirugía, y muchos otros se van a romper. Esto es muy importante que lo tengamos, y que tratemos a cada paciente en forma individual. Se viene Hernández, la tiene el zurdo. Esto es lo que uno quiere, ¿no? Por supuesto, que en pacientes que han tenido lesiones graves, no solamente del ligamento cruzado, sino lesiones asociadas, meniscales, condrales, incluso este chico tuvo una lesión en el platillo externo, vuelvan y, bueno, de esta forma, ¿no? En el primer partido hacen un gol y qué golazo, ¿no? Escuchen lo que dice el relator. Un año. Le llevó un año volver a las canchas. Por lo tanto, la regla, vuelven a los 5, 6, 7 meses, yo creo que habría que desterrarla. Cada paciente vuelve en los tiempos que tiene que volver. O sea, no hay una regla que sea igual para todos los pacientes. De modo que esto es un concepto muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta. No nos tiene que correr el reloj, no nos tiene que apurar. Nosotros tenemos que llevar al paciente en el tiempo que sea necesario para que el paciente vuelva bien. A veces lo logramos y a veces no lo logramos. La prensa juega un rol muy importante en meternos presión a todos los que trabajamos en el deporte, por supuesto. Apenas se lesiona un jugador, y antes de que sea intervenido quirúrgicamente, muchos periodistas ya están diciendo en qué tiempo va a volver, y en realidad esto no lo podemos saber. Si va a volver a los 6, a los 8, a los 10, a los 12, o si se va a romper y va a haber que reoperarlo. Pero juega con una presión importante. Miren lo que declaraba este muchacho, que las lesiones del ligamento cruzado lo han perseguido durante toda su carrera. Antes me pedían camisetas y ahora descuento para ropa. O sea, lamentablemente este muchacho, que era una promesa del fútbol argentino, no pudo con sus lesiones, y bueno, tuvo muchas lesiones del ligamento cruzado anterior. Otro paciente, un paciente que me tocó operarlo las 4 veces, y en realidad fue un fracaso tras del otro hasta luego de la 4ª cirugía. Pacientes de todos los colores, en todos los equipos, nos tocan a todos. Y bueno, creo que el foco de esta rehabilitación lo vamos a empezar a tratar de ir desmenuzando en el transcurso de la charla. Desde el año 80 a la fecha ha habido cambios en las técnicas quirúrgicas, muchos cambios. Sin embargo, muchas veces, no digo en todas, pero se siguen los mismos protocolos de rehabilitación, y esto es lo que creo que tenemos que cambiar. Si yo voy a hablar desde el enfoque médico, por supuesto, ¿sí? En la rehabilitación, sobre todo en las primeras etapas, en los primeros 3 meses de la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. La prioridad es que el injerto se incorpore sin contratiempos, o sea, que nosotros no hagamos nada que pueda alterar la integración de este injerto. En líneas generales, los cirujanos pensamos más en la biología que en la función, mientras que los kinesiólogos piensan más en la función que en la biología. La idea sería que nos demos la mano y tratemos de trabajar en forma conjunta, pensando primero en la biología, en las primeras etapas, permitir que este injerto se pueda agarrar firmemente en esa interfase hueso-tendón o hueso-hueso, y luego en la función,
y no al revés. Si nosotros pensamos primero en la función, vamos a estar alterando la incorporación del injerto. Existen propiedades mecánicas de los distintos tipos de injerto y los sistemas de edificación que son muy bien conocidos por los cirujanos. Sin embargo, resulta igualmente importante conocer los procesos biológicos que ocurren durante la remodelación, maduración e incorporación del injerto. Y que estas tres variables son afectadas directamente por los protocolos de rehabilitación que yo considero inadecuados. Esta interfase tendón-hueso o tendón o hueso-hueso es la que puede alterarse si nosotros hacemos cosas que no tenemos que hacer en los primeros 3 meses. Por lo tanto, se termina la discusión si cadena abierta o cadena cerrada, sí o no. Lo que tenemos que tener claro es en qué momento nosotros debemos utilizar cada uno de estos ejercicios para que sea más beneficioso para el paciente. Este es el trabajo de Pablo Araujo, en donde él muestra claramente que, repito, en reconstrucciones anatómicas del ligamento cruzado anterior, exponer este injerto a cargas en ángulos bajos en cadena cinética cerrada alteraría con la incorporación del mismo. Entonces debemos modificar los protocolos de rehabilitación, al menos para estas técnicas, las anatómicas, que es de las que estoy hablando yo en esta charla. ¿Cuál sería mi objetivo en los primeros 2 meses luego de la cirugía del ligamento cruzado anterior con plásticas, repito, anatómicas? Uno es disminuir la inflamación, clave, recuperar el rango completo de movilidad, sobre todo hacer énfasis en la extensión en las primeras etapas. Yo sugiero realizar solo ejercicios isométricos para cuádriceps, realizar ejercicios en cadena abierta para isquiotibiales. Podemos trabajar polea para cuádriceps, isquiotibiales, una camilla para isquiotibiales sin ningún problema. Si disponemos de una piscina podemos incorporarla. Y yo sugiero la bicicleta no introducirla hasta la 6ª semana para evitar sinovitis. La sinovitis atenta directamente en contra de la incorporación del injerto y lo degrada, como vamos a ver después, por liberación de enzimas proteolíticas. Y por supuesto ejercicios de core sin ningún inconveniente. Estos serían los primeros objetivos a cumplir los primeros 2 meses: recuperar la extensión, recuperar la flexión. Son estos 2 ejercicios, o mejor dicho, estos 2 objetivos son claves: ir progresivamente recuperando la flexión, no perder extensión, como primer punto importante a tener en cuenta en la rehabilitación. Después lo que hacemos es realizar solo ejercicios isométricos para cuádriceps. Ejercicios en camilla en polea para isquiotibiales, como les dije antes, ejercicios para tren superior. Miren este paciente, 40 días de operado, haciendo este ejercicio en cadena cerrada, propioceptivo. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera, por supuesto, pero yo creo que mi idea en esta charla es tratar de hacerlos pensar un poco y tratar de que pensemos primero en la biología. Entonces, me parece que este tipo de ejercicios en estas etapas de la rehabilitación no suman, yo considero que restan, y mi sugerencia sería no hacerlo en estas primeras etapas. Repito los objetivos de estos primeros 2 meses: disminuir la inflamación, recuperar el rango de flexo-extensión lo más completo que se pueda, y mi sugerencia es realizar solo ejercicios isométricos. ¿Qué pasa al tercer mes? Bueno, tenemos que mantener los 3 primeros objetivos, sobre todo el rango completo de la movilidad. Tenemos que mantener una rodilla seca, sin signos de inflamación, sin sinovitis. Mantenemos la bicicleta que incorporamos a la 6ª semana, y aquí sí, nosotros empezamos a trabajar la fuerza analítica del cuádriceps, e incorporamos los ejercicios en cadena abierta de cuádriceps de 0 a 30 grados, que como hemos visto en distintas publicaciones, si trabajamos en este rango corto, no hay una gran traslación tibial y no atentan contra el estrés del injerto. Y continuamos con los trabajos en cadena abierta para isquiotibiales y consolidamos la fuerza analítica. Si ustedes quieren hacer esto al tercer mes, bueno, probablemente el paciente lo pueda hacer, pero vuelvo a insistir en uno de los conceptos fundamentales del motivo de la charla, que tenemos que pensar en la biología primero.
estos ejercicios desde el punto de vista de la función están bárbaros, excelentes, nada que decir con respecto al ejercicio. Quizás lo que yo propongo es que no es el momento, ¿sí?, al tercer mes para hacer este tipo de ejercicios. Esa sería mi sugerencia, por supuesto. Así que esto yo no sugiero hacerlo al tercer mes. Aquí tenemos también otro tipo de ejercicios, por ejemplo, un ejercicio en pistola. Pienso que como función, fantástico, lo mismo que estos ejercicios con bandas, pero considero que son innecesarios hacerlos al tercer mes, porque probablemente el paciente lo pueda hacer, pero no están contribuyendo a la incorporación del injerto, están más atentando en contra de la incorporación del injerto. Una práctica de reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior, ustedes pueden elegir hacer una cadena cerrada, uni o bipodal, de 0 a 30 grados, o uni o bipodal de 70 a 90 grados. Para una anatómica deberían hacer una bipodal o unipodal a 70 a 90 grados para no estresar el injerto, como mencioné anteriormente. Si ustedes hicieran una cadena de 0 a 30 cerrada, como vimos en las publicaciones, están estresando esta plástica anatómica que nosotros hemos reconstruido. Entonces, podrían trabajar ángulos mucho más grandes, ¿no?, de 70 a 90 grados, pero es muy difícil que un paciente recién operado a los 2 o 3 meses pueda hacer una cadena unipodal en estos ángulos. O sea que por eso nosotros en los primeros 3 meses aconsejamos no hacer una cadena cerrada. Esto es lo mismo que mostré antes. Antes de los 3 meses creemos que es innecesario hacerlo, por lo que les molestaba, por lo que les comentaba anteriormente. Así que sugerimos no hacer una cadena cinética cerrada en esta etapa, no porque la cadena cinética cerrada sea mala. Es un ejercicio excelente, pero consideramos que debemos aplicarlos en otra etapa, como vamos a ver en un ratito. ¿Qué pasa el cuarto o quinto mes? Bueno, ahora sí introducimos la cadena cerrada bipodal, ya tenemos un poco más consolidada la fuerza analítica, de forma tal que introducimos la cadena cerrada bipodal, consolidamos esta cadena cerrada, posteriormente introducimos la cadena cerrada unipodal, consolidamos esta cadena cerrada unipodal, y como estamos más llegando al quinto mes, ahí comenzamos a trabajar la saltabilidad. Esto pueden hacerlo a partir del cuarto mes y medio, quinto mes. Podemos trabajar ejercicios en campo, lo podemos hacer en el gimnasio, bipodal, unipodal. La idea es empezar con planos estáticos y después empezar con planos móviles. Ya cuando se acerca más al sexto, séptimo mes, la idea sería mantener todos los trabajos de fortalecimiento mencionados en las etapas previas, no dejarlos, incorporar ahora sí los trabajos coordinativos, consolidar la saltabilidad, y ustedes tienen que tratar de no permitir el contacto hasta el sexto mes y medio o séptimo mes de estos pacientes. Intensifiquen los trabajos aeróbicos y la velocidad, y traten de hacerlo en forma progresiva en el campo. Si nosotros estos ejercicios los metemos al tercer mes, al paciente no lo podemos frenar, porque al quinto mes nos está pidiendo más y nos está pidiendo ir con el grupo. Entonces tenemos que tratar de marcarles objetivos precisos en cada etapa para no quedarnos sin armas y ofrecerles después algo distinto como están llegando al quinto o sexto mes. Entonces, a partir del quinto, sexto, séptimo mes, ahora sí pensamos en la función. La biología sigue siendo importante, el injerto en teoría ya está incorporándose, y entonces sí pensamos más en la función. Y aquí podemos meterle todos los trabajos coordinativos y de saltabilidad que ustedes quieran. El objetivo principal es que el retorno deportivo sea no antes del octavo mes. Octavo, noveno mes, nosotros hemos cambiado esto del año 99 a la fecha. Antes jugábamos una carrera contra reloj, y últimamente cada vez estamos más conservadores y tratamos de que el paciente vuelva después del octavo mes. Nosotros tenemos que tratar de que esta imagen de un neoligamento homogéneo, continuo, bien hipointenso, no cambie con la rehabilitación.
Si vuelven al deporte antes de los 5 meses, hay grandes posibilidades que este ligamento se rompa, y bueno, que tengamos que enfrentar una cirugía de revisión. La resonancia magnética proporciona un medio no invasivo muy útil para evaluar la revascularización del injerto y la maduración del injerto, y eso lo va a mostrar la intensidad de la señal. Este paciente con una resonancia a los 5 meses postoperatorios muestra un injerto inmaduro, todavía con áreas heterogéneas, mientras que este otro paciente en un corte coronal muestra un injerto maduro, negro, bien homogéneo, que es el objetivo final de la rehabilitación, que el paciente esté bien, que tenga una rodilla estable y tenga una resonancia en donde nos muestre un neoligamento de estas características, sobre todo porque algunos de estos pacientes van a tener que enfrentar el día de mañana algún pase a otra institución, y la resonancia es importante. Nosotros veíamos que muchas veces las imágenes de reconstrucción del ligamento cambiaban con el transcurso de los meses, y como vamos a ver, esta señal es la que tenemos que ver al 6º mes o al 8º mes, una señal que no cambie, que sea la misma que cuando terminó la cirugía. Nosotros acostumbramos a pedir resonancia a la semana, y la comparamos al 6º, 7º mes a ver cómo evoluciona. En el año 2017 presentamos un trabajo que está a disposición de ustedes en la página oficial de la Sociedad de Artroscopía, en cuanto a la rehabilitación en la cirugía del ligamento cruzado anterior con tendón patelar en jugadores profesionales de fútbol. Y lo que concluíamos es que si utilizábamos un protocolo agresivo después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, los resultados clínicos y funcionales eran buenos, pero sin embargo las imágenes de resonancia a los 3 años de seguimiento no eran tan buenas, o sea, se veía el injerto un poco más heterogéneo, y esto podía hacernos preguntar si esto alteraba la integración y la maduración del injerto, y esto nos llevaba a una mayor incidencia de rerupturas. A la izquierda ustedes pueden ver imágenes de resonancia magnética con un protocolo no agresivo, o sea, como les mencionaba anteriormente, y a la derecha ustedes pueden ver imágenes de resonancia magnética de ligamentos que cambiaban la señal, y esto creemos que está directamente relacionado al apuro en la rehabilitación. Es por todo esto que nosotros hemos incorporado cambios en los protocolos de rehabilitación, algunos ya se los mostré anteriormente. Este trabajo del año 2012 es muy interesante en cuanto a los principios de rehabilitación, que un poco establece lo mismo, que no les voy a leer de nuevo, que les mencionaba yo en una de las primeras diapositivas, ¿no? Los principios a cumplir en cada una de las etapas. Mi sugerencia es cuidado con las rehabilitaciones agresivas, no piensen en los primeros meses en la función, traten de no jugar una carrera contra el reloj, porque el resultado puede llegar a ser desastroso, y ese apuro por estar rápido puede transformarse en el doble y un poco más del tiempo de volver a jugar, porque los pacientes se pueden volver a romper. Deben tener mucho cuidado en cuanto a las variaciones en la rehabilitación de acuerdo al tipo de injerto utilizado. No es lo mismo rehabilitar un isquiotibial, un tendón patelar o un injerto cadavérico. Cada uno tiene tiempos distintos, no es motivo de esta charla, pero deben tenerlo en cuenta. Deben saber también que van a empezar a caerles pacientes con reparación primaria del ligamento cruzado anterior, y en estos casos donde no se utiliza injerto, bueno, ahí cambia también el protocolo, por supuesto, porque todo lo que vimos en esta charla para rehabilitación de una plástica, de reconstrucción anatómica, en las reparaciones primarias cambia, y acá sí ustedes pueden utilizar una cadena cerrada desde las primeras etapas, cuando el paciente ya no tenga inflamación, no tenga sinovitis, a partir del mes y medio, 2.º mes, en una reparación, por supuesto que sí, pueden empezar con una cadena cinética cerrada, pero también sería motivo de otra charla. Y también tienen que tener cuidado, porque hay variaciones en la rehabilitación de acuerdo a los procedimientos asociados. Si tenía una patología meniscal del paciente, ¿qué se hizo con ese menisco? ¿Se suturó? ¿Se menisectomizó? Si tuvo una lesión del cartílago, ¿en qué zona la tuvo? ¿Si fue tratado o no? Y si hay lesiones asociadas. Por eso,
La rehabilitación de un paciente con cirugía de ligamento cruzado anterior implica tener en cuenta un montón de aspectos que no pueden ser pasados por alto. Aquí, por ejemplo, pueden ver una imagen de una reparación meniscal en una plástica del ligamento cruzado anterior. En este caso pueden ver una reparación de una raíz meniscal, y en estos pacientes se benefician de un tiempo de no apoyar. Repito, no es tema de esta charla, pero bueno, sepan que cuando hay estas lesiones asociadas y que son tratadas, como por ejemplo esta lesión osteocondral, cambia el protocolo de rehabilitación y deben ser muy cuidadosos con esto. Para finalizar, este trabajo del año 2011 muestra el análisis secuencial de la liberación de citoquinas después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y muestra claramente que en las primeras etapas de reconstrucción ligamentaria se desencadena un proceso inflamatorio controlado con liberación de citoquinas y PRP, que es la hemartrosis postquirúrgica. Y en este trabajo también muestra un rápido incremento local en las concentraciones de interleuquina 1, 6 y factores de crecimiento, pero no de interleuquina 2, que induce la actividad macrofágica y tiene una diferenciación de las células T. Entonces, si yo tengo un paciente que en los primeros 2 o 3 meses tiene sinovitis y no resuelve su sinovitis, sepan que esto puede alterar directamente con la integración del injerto. Entonces, por eso es nuestra obsesión en tratar de que estos pacientes en los primeros meses no tengan sinovitis luego de la cirugía del ligamento cruzado anterior. Para concluir y no cansarlos, sugiero tratar de evitar y o controlar la aparición de sinovitis en las primeras etapas de la rehabilitación, como les dije recién. Todos los ejercicios de musculación son utilizados, ejercicios isométricos, ejercicios en cadena cinética abierta, cadena cerrada, ejercicios de propiocepción, ejercicios coordinativos, todos. Lo importante, y quizás lo que ustedes me gustaría que se lleven de esta charla, es cuándo utilizar a cada uno de ellos. O sea, cada uno debe ser utilizado en el momento adecuado, según la técnica quirúrgica llevada a cabo por el cirujano tratante, si es isométrica o anatómica, para evitar que este tendón que nosotros colocamos en lugar del ligamento cruzado anterior llegue a buen puerto, que tenga una buena recuperación y que el paciente no vuelva a tener lesiones del ligamento cruzado en esa rodilla. Para lograr todo esto, ustedes deben conocer cómo afectan los ejercicios de rehabilitación los procesos biológicos de incorporación y maduración del injerto. No limitan la discusión así, cadena abierta sí, cadena cerrada no pasa por ahí el tema. Piensen primero en la biología, en la integración, en la maduración del injerto. Luego piensen en la función. No lo hagan al revés. No piensen primero en la función y después en la biología. Y finalmente, como vimos en el transcurso de la charla, ambas se cruzan y tenemos que trabajar sobre la biología y la función. Y repito una vez más, no juega una carrera contra el reloj. Bueno, espero que les sirva la charla y bueno, muchas gracias por escucharme.